Bien, gracias. En realidad trataba de encontrar una imagen que pudiera plasmar mi intención al hacer la presentación. Y si tuviera que buscar una, que no era fácil encontrar una sola, sería una imagen de contraste. Es como que desde que empezamos a leer un poco la segunda parte de Efesios, desde el 4 en adelante, ha habido una serie de contrastes entre colores y formas, entre cosas que sí y cosas que no, entre lo que sí debe haber y lo que no debe haber. Entonces, digo, por eso no me fue tan fácil encontrar una sola imagen. Sí asociaba esto de que Pablo planteaba de que hay como una vida distinta y es una vida conforme al llamado a la que nos ruega que debemos vivir, en la forma en que debemos vivir. En ese contexto se plantea esta realidad de la iglesia, de cómo debe ser esta iglesia para la cual Dios la preparó, puso fundamento y base, envió dones, dio personas, y cómo esta nueva vida en Cristo dentro de esta iglesia tiene unas cosas que sí y unas cosas que no. Hay un viejo y un nuevo hombre. Hay un decir verdad y hay un decir mentira. Hay uno robar y hay un trabajar. Hay un enojarse pero no pecar. Hay muchas cosas así en esto de los contrastes que muestran lo que Pablo estaba enseñándole al grupo de Efesios, al pueblo de Efesios. Y ellos estaban, dicen que era una ciudad muy cosmopolita que tenía mucho que ver con esta cuestión de la diosa Diana, de la fertilidad y la sensualidad, y los cristianos estaban viviendo a medias entre esto y esto, sin haber afirmado lo que verdaderamente se debe vivir o cómo se debe vivir en Cristo. Por eso Él manda todos estos mensajes generales que plantean una vida diferente. Habla de la luz y de las tinieblas, de los sabios y de los necios. Hay como muchos contrastes. Terminamos viendo la semana pasada el pasaje cuando dice de el estar lleno del Espíritu Santo en contra a estar lleno o embriagados con vino, que habla de una disolución, de un someter o dejar nuestro control y nuestro dominio al alcohol o a algo. Y por el contrario, nuestro dominio, nuestro control al Espíritu Santo. En este contexto que él plantea, que vamos a hablar de una manera diferente entre nosotros, con cánticos espirituales, que vamos a hablar con alabanzas en nuestro corazón para Dios, dice que vamos a dar siempre gracias a Dios por todo. Por todo, en este contexto es donde está el pasaje con el que vamos a iniciar a trabajar, que tiene que ver con el versículo 21 del capítulo 5, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hay distintas acepciones para la palabra, pero me gustó tomar uno y, a ver, con ese me... Esperen, vieron que uno cuando está haciendo las cosas siempre pasa lo mismo. Ahora sí está bien puesto. Con el pasaje del 5:21. Ahí, exacto. Estamos en la clase 19 y ha habido mucho. Quería hacer una pequeña introducción sobre qué les revenían a la mente, pero ya no nos da tiempo. Y el planteo del pasaje habla de someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, en parte de todo lo que estuve estudiando y estuve viendo, el sometimiento tiene que ver directamente con autoridad. Entonces, me pareció buena una imagen que encontré en esto de estos contrastes que plantea Pablo, de esta vida vieja, de las tinieblas y de la luz, cómo a través de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y no es solamente un mensaje de el 31 de octubre, es un mensaje de vida, porque Él nos sacó. Cuando aceptamos a Él, lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, estamos en la cruz, morimos con Él, que es todo lo que dicen los primeros versículos, los primeros capítulos de Efesios, que morimos en Él y tenemos una nueva vida. Y esta nueva vida es en el reino de su amado Hijo. Somos trasladados en su muerte y en su resurrección. O sea que esta dualidad que se daba en el pueblo de los Efesios, no sé qué es lo que estaba pasando, había algo que faltaba y a veces me pregunto cuánto de todo esto es parte de nuestra vida hoy en día, de esta confusión, ¿no? Entonces dice que en este traslado, dice, yo ya no soy controlada por el pecado,
porque ya salí. El pecado no tiene poder sobre mi vida. Entonces el mentir, el robar, el enojarme, palabra corrompida, el contristar al espíritu ya no es obligatorio hacerle caso, porque estoy posicionalmente en el reino de Jesucristo, su amado Hijo. Y entonces, en esta instancia, yo debo, porque ya morí al pecado, escoger no pecar. Escojo porque Él no me manda, porque no es mi autoridad el pecado ni Satanás, porque mi autoridad es Jesucristo. En este contexto está el pasaje, en esta instancia de ser llenos del Espíritu Santo, que yo también, con todo lo que vimos la semana pasada de cuántas cosas produce en nuestra vida esta llenura del Espíritu Santo, él plantea, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El pasaje de Efesios 5:21. Y entonces es como un resultado también, hablamos como, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales en nuestro corazón, entre los hermanos, damos gracias a Dios en el nombre del Padre y nos sometemos unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces me puse a pensar en esto de cuál es, bien, vamos a esta. ¿Cuál es la autoridad divina? Y desde el inicio del mundo, Dios estableció su autoridad. Desde que creó al hombre en el jardín del Edén, Él estableció que Él era la autoridad suprema y delegaba su autoridad, pero también la daba directamente. La daba directamente al hombre a través de la palabra y a través de la guía del Espíritu Santo en este tiempo, de lo que estamos hablando de la llenura. A través de allí, nosotros también recibimos su autoridad y también delega la autoridad a personas que Él ha dispuesto dentro de todo el estamento del mundo, a los gobernantes, a los padres, a los pastores, porque Dios ejerce y controla toda la autoridad en el mundo y le pertenece a Él. Si bien el mundo no se lo da, si bien Satanás cree que le ha quitado esa autoridad, no le corresponde, porque es de Dios, por ser el creador del mundo y quien tiene todo dominio, quien verdaderamente es la autoridad. Por eso que el principio básico con el que nos regimos al estar llenos del Espíritu Santo en este nuevo hombre es la obediencia. El principio básico del mundo es la rebeldía, la insumisión, pero nosotros debemos ser sumisos a la voluntad de Dios y el obedecer su autoridad es el deber de cada uno de nosotros en esto de reconocer su autoridad. Por eso les planteaba esto de que esta autoridad delegada por Él ordena el mundo. No puede vivirse sin eso y aunque el mundo quiera o crea que está saliéndose de eso, no lo hay. Dios es la autoridad suprema y ha establecido estos estamentos, sí ha planteado la familia y dentro de la familia el orden que corresponde, ¿no? Y en esto de estudiar y de todo lo que me he tenido que capacitar en la escuela, en el planteo de padre, madre, de mujer, de hombre, cómo Dios lo estableció porque tenía un plan. No era una estructura jerárquica y aplastante, sino que es una estructura de orden para respetar los lugares que Él ha establecido porque es lo que tiene sentido. La familia, el gobierno, la iglesia, tiene los líderes de la iglesia, los miembros, en el trabajo. Pero este sometimiento que Él plantea responde a personas y a liderazgos que son sumisos a Él, no que hacen lo que quieren ni su propia voluntad, sino que están bajo autoridad divina, delegada por Él. Y cada uno de nosotros debemos ser totalmente obedientes a ello, a Dios y a las autoridades delegadas por Él en los distintos estamentos que nos movamos. Y mi intención era poder hacer un pequeño trabajito grupal, que no va a ser tan simple, pero lo vamos a hacer entre todos un poquito, aunque sea así, con los que estemos, buscamos nuestra Biblia, tenemos a mano. Yo tengo una definición, pero me interesa en realidad poder escucharlos a ustedes, ¿sí? El qué dice el texto, siempre hacemos el análisis, es tal cual lo que dice el texto. ¿Quién lee el texto, por favor, de Efesios 5:21, que es todo con el que estamos trabajando? ¿Lo leo? Sí, por favor. 5:21. Bueno, dice, someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Exacto, es lo que dice el texto, literalmente. ¿Y qué significa someterse? ¿Qué les parece? Yo algo dije, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las ideas que tienen que ver con esto de someterse? Comprometerse.
Puede ser. ¿Qué más? Servirse. Servirse, parte de. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún otro concepto? Ustedes saben que el tema de someterse tiene que ver con palabras similares con sujeción y sumisión. Justo iba a En decir sostenerse unos a otros. Justo iba a decir, no sé, sostenerse unos a Es otros. parte de lo mismo, en esto de someternos, de, digamos, como estar bajo un paraguas. La palabra original la tengo en la otra diapo, ya se las voy a mostrar, tiene que ver con un concepto militar, que establece que hay una autoridad y que la otra persona está por debajo de su rango. No significa ni que es más ni que es menos, sino que está en una línea de autoridad porque era lo que permitía en ese momento manejar las conquistas y toda esa cuestión. En este contexto, Pablo establece que debemos someternos, como estar llenos del Espíritu Santo, someternos unos a otros de una manera en especial. Sí, me gustaría que leamos el pasaje de Romanos 13:1-8 que nos habla puntualmente sobre cómo debe ser este sometimiento o lo que dice de someternos. ¿Alguien que tenga el pasaje, por favor, de Romanos y lo pueda leer? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No tema o no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El pasaje habla mucho sobre el someterse. Algunas cosas que les hayan quedado, que dice el pasaje sobre someterse, por ejemplo, cualquiera, la que les haya quedado. ¿Sí? Amados los unos a los otros. Bien. ¿Qué otra También, ¿no? cosa? Bien. ¿Qué más? Que toda autoridad viene de Dios. Bien. ¿Qué más? Por ejemplo. Por No ejemplo, debáis a que nadie nada. el que se opone, dice, resiste a la autoridad. El que se opone a lo establecido está resistiendo. También plantea que están puestos como autoridad y no está hablando de las autoridades de la iglesia, sino de la autoridad del mundo. ¿Para qué? Porque responden también a la voluntad de Dios, dice, porque infunden temor al que hace no al que hace el bien, sino al malo. O sea, aún las autoridades dentro de nuestro país o del mundo están puestos por Dios porque son servidores de Él, para que entendamos cómo Dios ha establecido y va a demandar de ellos esta autoridad que les ha sido conferida. Y en ese contexto, Él va diciendo que nosotros tenemos que hacer esto y hacerlo por amor, que es como dijo Carlos, por amor unos a otros y no deberle nada a nadie. Y el sometimiento está dentro de lo que no debemos deber, que debemos dar a quien le corresponde. El otro, la idea era trabajar también los otros pasajes, pero vamos a ver en el segundo grupo respecto a quién debemos someternos. Y me gustaría que leyéramos los pasajes de 1 Pedro 2, 13 y 14 y Tito 3, 1. Gracias. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y Tito 3, 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan
y que estén dispuestos a toda buena obra. Ujú. Y ahora sí, Grace, por favor. Uy, qué versículo me tocó. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bien. ¿A quiénes debemos obedecer y a quiénes debemos someternos entonces? A los pastores. Autoridades. En tu caso, en el otro, A las autoridades. a todos, a los gobernantes, a las autoridades, a los pastores, a los jefes, a los amos. Yo pensaba, qué difícil en un tiempo social en el que nos tocan y que nos plantean que justamente esto de someternos es debilidad, es el hecho de decir, más como mujer, que ¿por qué un hombre va a tomar predominancia sobre vos si uno tiene derecho? O solamente obedecer al que es un amo bueno y a un jefe bueno, o a un hermano amoroso y al otro hermano no, o a un líder con el cual me siento bien en vínculo carismático o un vínculo empático, sino que Dios plantea que nuestro sometimiento debe ser a todos, unos a otros. No es mi palabra, no es la voluntad de cada uno de nosotros, sino es lo que dice la palabra, es lo que tiene la autoridad. Y es difícil, porque si no, el que esté libre de tirar la primera piedra, que lo haga, porque en realidad no es algo que podamos hacer en la carne, viene en el contexto de estar llenos del Espíritu, de no darle control al pecado, de llevarlo a que Él obedezca a lo que Dios me ha mandado. Entonces, el otro punto que quería trabajar tiene que ver con cómo debemos hacer este sometimiento, cómo debe ser. Y me gustaría que leamos unos pasajes en que nos muestran algunas cosas. Dentro de lo que vamos a leer solamente el pasaje de Romanos 13 para que no se nos desvíe demasiado, porque esto habla del cómo debemos someternos unos a otros. Vamos a leer el pasaje de Romanos 13 que ya lo leímos, pero leamos el de 1 Pedro 2, ¿sí? Para que podamos considerar, leer y escuchar pensando en qué está diciendo de la forma, del cómo debemos someternos unos a otros. ¿Alguien que lo tenga, por favor, a mano? Primera de Pedro 2, 11 al 25, ¿no? Sí, sí, por favor, Víctor. Dice así: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, porque en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores que por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, perdón. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga o al justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así plantea el pasaje un cómo
y un cómo como resultado de una acción de los demás, ¿sí? Plantea en los versículos, dice, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, y eran casi esclavos en ese tiempo, estaban para servir al amo. Recuerdo el pasaje cuando el Señor Jesús da el ejemplo que le dice, ¿quién le dice a su criado cuando viene del campo de hacer las tareas, vení, sentate conmigo y comamos? Le dijo, y no le dice, anda, prepárame, dame el alimento, y luego vos también. O sea, aún Jesús mostraba esta orden y esta línea que él estableció para el ordenamiento de la vida, ¿no? Pero planteaba que debía ser hecho con respeto, con amor, debía ser hecho humildemente. Para poder someternos, debemos ser humildes, porque lo contrario de la sumisión es la rebeldía, que es el síndrome de Satanás, que no aceptó la autoridad de Jesucristo, ni de Dios. Y quiero terminar, que aunque no ha sido en grupo, ha sido así medio considerado entre todos, el pasaje del ejemplo supremo, que si Jesús se sometió al Padre, siendo Dios mismo, vino para completar la obra, para hacerlo, para salvarnos. Sin embargo, lo hizo. Y el pasaje, elegí solamente el pasaje solo dos pasajes para no demorar demasiado, en esto del Juan 34, cuando él dice, no, sí, perdón. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba sumiso al Padre para acabar la obra, para cumplir la misión. No era porque necesitaba indicaciones de qué debía hacer ni cómo seguir, sino porque estaba sumiso a su voluntad. Lo que él le decía, hay otro pasaje en la que él dice, ahora mi padre trabajo y yo trabajo. Estaba en relación directa con el Padre. Y el otro ejemplo que quería mencionar es el pasaje de Jesucristo cuando está en Mateo 26, cuando él dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo estaba sumiso y sometido a la autoridad del Padre, aunque era Dios mismo. Por eso planteé como definición esto son palabras sinónimas en algún momento, subordinación, sumisión, obediencia. No habla de clase jerárquica, de superior e inferior. Habla de orden, autoridad dada por Dios para ordenar el mundo y todo lo que le rodea, los padres, los jefes, los pastores, la autoridad. Y tiene que ver con esto que le decía de esta palabra que da la indicación de una persona arriba, un sujeto y una sujeción, que es un sentimiento, en realidad es una actitud. En esta actitud de someterme, de bajar lo que soy, de aguantar todo lo que yo puedo querer o preferir o desear para mí misma y ponerme en sujeción bajo la autoridad. Y a veces nos tocan autoridades puestas por Dios en nuestro trabajo o secularmente que no responden a Dios. Sin embargo, Dios nos establece y nos muestra el cómo, en humildad, en amor y por reverencia a Cristo. Significa que yo pongo por encima de mi necesidad, por encima de mi deseo, la voluntad del otro, el bienestar del otro, el respeto del otro. Entonces pongo en orden la prioridad correcta, esta que leíamos de que cumpliendo esto cumplimos el amor que Dios nos pide por el prójimo. Respetamos a nuestros hermanos y nuestras necesidades unos por otros. ¿Cómo? ¿Y por qué? Por reverencia a Cristo, con un temor reverente. No es por miedo, no es porque algo me va a pasar, sino por amor a Él y lo que Él hizo por mí, yo someto mi voluntad y mi decisión a la autoridad que Dios ha establecido. Y eso me da garantías, me da seguridad y protección. No importa quizás a lo que nos hayan pedido. Recuerdo que una vez mi directora me pidió que mintiera para hacer declarar a un chico sobre una bicicleta que había sacado. Estaba filmado que no era él, pero me pidió que llamara a los padres y le mintiera de que el hijo los había sacado. Entonces le dije que no lo iba a hacer con respeto, que ella teníamos años de trabajar, pero que ella sabía que yo no iba a mentir descaradamente dañándolo al chico porque no correspondía. Entonces ella no me dijo
Bueno, Gladys, no se preocupe, lo voy a hacer yo, quédese tranquila. Pero debe ser que algo comentó con el resto de las compañeras, porque después todas me decían algo. Gladys, ¿tenés miedo que te vas a caer del cielo? ¿Crees que Dios no te va a salvar? Entonces, fue bastante truculento eso, ¿no? Pero yo digo, bueno, sirvió para eso, para mostrarle a ella que aún en cosas sencillas, ella era mi autoridad. Había cosas en las que ella me decía, no, Gladys, listo, esto no, no, Gladys. Pero había cosas en las cuales yo no, y ella lo aceptó. Después ella me reconoció que me había pedido algo incorrecto y no lo hizo. Pero digo, sirvió a veces para eso, ¿no? Para que las compañeras, pero yo digo, bueno, es difícil que ellos lo entiendan, pero a veces el someternos a autoridades humanas tiene que ver con esto, con priorizar aquello que es lo más importante y es el hecho de que Dios nos ha llamado a ser sumisos. Y hace mucho tiempo me gustó esta imagen y la volví a encontrar ahora en el hecho de que cuando yo estoy bajo autoridad de Dios, estoy como con un paraguas que me protege de los ataques del enemigo y de todo lo que sucede a mi alrededor, porque estoy bajo su protección, obedeciendo a Dios y sometiéndome a los hermanos, que es una muestra de estar llenos del Espíritu Santo. Y sí, Carlos, que el Señor los bendiga. Primero el pastor Walter levantó la mano. Ah, perdón, no lo vi. Buenas tardes, Gladys, y el resto de la clase. Em, Simplemente quería agregar una cosita. Eh, Pena que sacaste la filmina, pero al último decía allí Te la de pongo, así que era de que hablaba de someter y servir, y la única cosa que quería, la anterior creo que era, eh, pero esa ahí que dice, aunque no nos nazca someternos y servir a ese hermano, por temor a Dios debemos hacerlo. En este pasaje, todo lo que sigue, que habla de sometimiento, de sujeción, sumisión de la mujer, del marido y todo lo demás, pero me trae a la cabeza aquella idea, porque lo estamos viendo del lado de los que tenemos que estar sometidos o sujetos, pero cuando Jesús dijo, cómo había que ejercer la autoridad, le dijo a los discípulos, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, creo, y Jesús se pone por ejemplo, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la idea del sometimiento va en las dos vías, tanto el que ujú. se sujeta como el que tiene que ejercer la autoridad. Cristo llegó al punto más alto. Hoy es Señor de señores. Está amo absoluto sobre el universo. Pero para llegar a tener ese título, primeramente se sometió al Padre y hasta lo más humillante para poder servir y llegar a ser lo que Dios quería que fuese. Entonces, tal vez adelantándome a lo que va a decir después José, pero esa actitud del marido, cuando dice la palabra que tiene que ejercer autoridad, hay que tener en cuenta esto que dijo Jesús, cómo se desarrolla la autoridad y el sometimiento. Bien. Ah, Carlos. Ah, bien, el Señor trajo a mi corazón Romanos 12:1, que lo compartí en una meditación de una reunión de oraciones, que dice, lo leo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que sea vuestro culto racional, perdón. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá nos lleva un poquito a que nosotros humanamente, si queremos someternos a los líderes, a los pastores humanamente, no lo vamos a poder hacer.
porque si no, no nos sometemos a Dios, no vamos a poder someternos a las autoridades. Entonces, ¿qué nos dice el Señor acá? Primero tenemos que morir, humillarnos delante de la presencia del Señor y dejar todo lo carnal. Tiene que morir todo lo yo, para que primero aprendamos a someternos a Dios y después vamos a poder a someternos a nuestros líderes y a nuestros pastores. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Excelente, Gladys, gracias a los aportes. Eh, someterse es una acción que viene en varias direcciones, ¿no? A mí me gusta siempre usar o dice unos a otros, ¿no? Si yo me someto, soy sometido, me someto, o sea, el concepto del unos a otros nos desafía al servicio. Y quizás un puntito difícil, o que es un sinónimo de sometimiento, tiene que ver con la obediencia. Y es la parte donde no siempre es tan fácil ser obedientes a otra persona. Quizás dijeran, bueno, yo soy obediente a Dios y podríamos no tener duda de que tenemos que ser obedientes a Dios, aunque nos cueste, pero ser obediente a otra persona en el carácter que tenga, sea gobernante, sea relación familiar, sea pastor, una institución, lo que fuera, es lo que nos pone a prueba dónde estamos nosotros entendiendo esto de la voluntad de Dios. Voy a compartir pantalla. Confírmenme que están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, simplemente para hacer un nexo con la clase anterior, leo lo que escribí aquí. Chico, un poquitito. No tanto. Ahí está. Una vez llenos del Espíritu Santo, solo cuando el Espíritu Santo está sobre mí, vamos a poder predicar apasionadamente y con denuedo la palabra de Dios, ser testigo, y solo así, solo allí, llenos del Espíritu Santo, podemos someternos unos a otros, ¿sí? Eh, es imposible someternos unos a otros si no está el Espíritu Santo sobre nosotros, llenándonos, haciendo ver y entender todo lo que significa esto de someter. Gladys lo ha hecho excelente a todo el concepto de someter. Eh, simplemente toco unas pequeñas aristas para entrar en el versículo 22, ¿no? Eh, el tema de entender esto del sometimiento tiene que ver con entender cuál es la voluntad de Dios, como leyó Carlos recién. O sea, yendo al versículo 17, decía, por tanto no seáis insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y lo que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con un mandato expreso sobre la voluntad de Dios. Entenderlo desde nuestra cultura, siglo XXI, y con todas las leyes que hoy están de público conocimiento y en boca de todos, resulta bastante hasta difícil, hasta violento, digamos. ¿Qué me someto a quién? ¿Quién sos vos para que yo me someta a vos? Entonces, quiero que arranquemos todo lo que vamos a ver en esta clase y en las que viene, entendiendo que el Señor dejó este mandato y veníamos entrenándonos y preparándonos para entender cuál es la buena voluntad del Señor, poder verla y disfrutarla. Y quizás agrego esto de poder confiar en esta buena voluntad del Señor, porque algo le aporta a mi vida. Si me corro de ahí, pierdo esa bendición. El concepto de someternos es para todos los creyentes, o sea, para el pastor también, a quien tenemos que obedecer, a quien tenemos que darle ese lugar, para los gobernantes también, si fueran creyentes, ¿sí? O sea, es, el marido y la esposa, todos tienen este concepto, no es solamente para el que está sometido, la obligación es para los dos, porque como bien dijo Walter, es en ambas direcciones. Y ya vamos a charlar sobre eso. Si nosotros pudiéramos hacer un repaso de Efesios, capítulo 1, 2 y 3, toda la parte
de lo que Dios ha hecho con nosotros, se nos va a facilitar mucho entender esto del sometimiento. Cuando yo entiendo mi pecado, cuando entiendo la obra redentora, la salvación sobre mi vida, lo puedo disfrutar, entonces el sometimiento es totalmente voluntario y permanente, es parte de la voluntad de Dios, no debería ser algo que nos cuesta, es la vida en Cristo, entender esto es someternos unos a otros y ocupar el lugar que nos toque momentáneamente quizás, ¿no? Eh, no es algo de superioridad, de abuso, sino de orden, como lo explicó Gladys perfectamente, y siempre tiene que ser en el temor de Dios. Esa es la base de lo que es someternos. O sea, Dios no nos va a, sino en lo que nos sometemos a Dios, Dios no nos va a pedir que vayamos a matar gente, no nos va a pedir que robemos, que mintamos, o sea, eso no tiene que ver con el temor de Dios, ¿sí? Eh, pero sí, y lo leímos bien en 1 de Pedro, decía, hay que someternos a las autoridades, aunque no nos gusten, sean buenas o malas, lamentablemente o para bien, por ejemplo, es nuestro presidente. El actual fue nuestro presidente el que estuvo antes, el anterior, la que estuvo antes. O sea, puede no gustarme, pero es mi presidente. ¿Está? Entonces, tengo esa obligación de parte de Dios de sujetarme a esa autoridad. Y hoy es re fácil escuchar cómo nos quejamos de los gobernantes y hasta cómo hablamos mal de los gobernantes. ¿Cómo le faltamos el respeto? ¿Sí? Creo que para el creyente es un desafío muy importante de entender el concepto de autoridad delegada por Dios y someternos a ella. Oremos por ello, la Biblia lo dice específicamente, ¿sí? Muy bien. El someterse no es coercitivo ni anárquico, sino que lleva un orden. Y vamos a empezar a charlar en los minutos que nos quedan de clase sobre cuál es el orden. Quiero decir algo porque vamos a empezar, o en esta clase vamos a hablar de las casadas, las mujeres casadas. Y en este concepto, vuelvo a decir, viéndolo desde este presente, es difícil abstraerse de lo que ha sido una cultura extremadamente feminista y opuesta a una cultura machista de los últimos años, donde se ha confrontado fuertemente y cada uno de nosotros ha tomado una posición o ha naturalizado conceptos de la sociedad. En este momento estamos yendo a la palabra, a la instrucción de Dios, al creador de la vida, al que te dio la vida, al que te ha salvado. Efesios 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, en ese concepto, perdón que me entró justo una llamada telefónica. En ese contexto y en ese concepto, vamos a estudiar la palabra. ¿Bien? Las casadas estén sujetas, en este concepto de sometimiento, las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. ¿Sí? Primer tema para conversar. Las casadas, mujeres casadas, sujetas a su marido. No dice mujeres sujétense a los hombres, sino es una relación muy específica en el hogar que tiene que ver en los conceptos de nuestro hogar, de nuestra familia, que la casada acepta voluntariamente la autoridad delegada por Dios a su marido, no al resto de los maridos ni al resto de los hombres, ¿ok? Es un trato muy personal en el matrimonio entre el esposo y la esposa. A las casadas le pide, así como no es fácil entender el concepto de sujetarnos al Señor, le pone esta relación a las casadas de que se sujeten a su marido. ¿Qué sucedería si yo tengo que
trabajar con mi esposa y estamos, no sé, en un trabajo de construcción donde ella es la arquitecta, ella es la que sabe y yo trabajo con ella. En ese contexto no aplica esta situación, ¿está bien? No habla de que ahí se rompe el matrimonio ni nada, pero si mi esposa es mi jefa en un área de mi vida, puede ser aún mismo dentro de la iglesia, en una tarea que estemos haciendo específicamente, porque ella es la que ha sido delegada como responsable o porque es la que sabe, eh, yo puedo trabajar con mi esposa y sin duda me voy a sujetar a la cuestión laboral, porque ella es la cabeza y la autoridad en ese lugar. Por eso este concepto tiene que ver con el hogar, con la familia y específicamente este concepto de que la esposa reconoce la autoridad que Dios le delegó a su esposo, a su propio esposo. Y la comparación es como la iglesia reconoce a la autoridad de Cristo. Nadie tiene duda en que en la iglesia la autoridad es Cristo. No son los pastores, es Cristo. Cristo delega en los pastores, en los maestros, autoridad. Pero nadie tiene duda que la autoridad en la iglesia es Cristo. Ese mismo concepto es que la palabra aplica a la familia. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Me toca ser marido y podría decir, bueno, qué bueno que me tocó estar de este lado, pero quiero ir abriendo el juego a que esto no es un privilegio dictatorial, ni anárquico, ¿está bien? Ni monárquico, mejor dicho, sino es una responsabilidad delegada por Dios a la autoridad del marido, ¿sí? Ese paraguas que nos mostraba Gladys recién, cuando está bien aplicado en Cristo, en el temor del Señor, es un paraguas de seguridad para la esposa, donde ella está confiada y tranquila en la cobertura que le da su esposo como autoridad en el hogar. ¿Bien? Así tiene que ser entendido. Vamos a avanzar un poquito con los comentarios que escribí acá. La sujeción tiene que ser como al Señor, ¿sí? El marido no ocupa el lugar de Dios. Sujetarse a él como si fuera para el Señor. La instrucción no es que le está dando al marido un lugar de lo endiosa, digamos. No, le está dando una responsabilidad, ¿está? Y la actitud de la mujer es sujetarse como si se sujetara al Señor. En definitiva, si esto sale mal, hay un tema del marido rindiendo cuentas al Señor. Cuando leímos ahí el pasaje de sujetarse a los pastores, con toda claridad dice, porque ellos rinden cuentas al Señor. Y esto es muy similar el concepto. ¿Bien? Un detallito para avanzar. No menosprecies ni manipules la voluntad de tu esposo, ni hagas berrinches, sino que hay que aprender a confiar en la instrucción de Dios. A veces es muy sencillo manipular la voluntad del esposo. Es muy sencillo. Entonces, cuando en el matrimonio hay buena comunicación, esta es una barrera que se salta muy fácilmente. O sea, esto fluye. Hay comunicación, hay confianza, en un contexto de amor, en un contexto de familia. No hay problema con esto. Pero cuando hay una diferencia en un concepto donde hay que tomar una decisión, seguramente aparece esta tentación, digámosle así, de poder manipular. Y la palabra vuelve a ser clara. Confía que lo que el Señor ha previsto y ha dicho o ha establecido como orden de autoridad es su diseño bueno para vos. Quiero usar una frase para que suene gracioso, espero que no le pegue ni le toque a nadie, pero una frase que manipula a la otra persona es, por ejemplo, bueno, está bien, hace como vos quieras, o total siempre se hace lo que vos querés, o eso te pone ante una situación de conflicto, ¿está bien? Yo quiero apuntar a la comunicación muy por encima de la confrontación.
¿Está bien? Am, Sin duda, cada vez que mi esposa tiene una opinión sobre un tema, me influye profundamente a la hora de tomar decisiones, porque no quiero tomar una decisión coercitiva o impuesta que le pueda hacer daño. Así que apelo otra vez a la comunicación y no a la manipulación a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Muy bien. Para el marido es una responsabilidad y no un privilegio. La esposa tiene que aprender a confiar en la responsabilidad que Dios le da al marido, porque eso le da seguridad. De hecho, Adán rindió cuentas por los actos de Eva. Y esto es importante que lo puedas ver, mujer casada. Eh, Cuando después de que ellos han transgredido y han desobedecido y han comido de la fruta, Dios va directamente a hablar con Adán. Bueno, y Adán muestra la hilacha y le dice, la mujer que me diste vino fallada y no hizo bien las cosas. Eh, Dios habla con Adán. Él tenía una responsabilidad, no cuidó, no la resolvió, no cuidó el huerto, etcétera, etcétera, y rindió cuentas por lo que había hecho Eva, que arrancó. Después Adán también se sumó sin mucho problema. Muy bien, este comentario es gracioso, pero es sumamente importante. Si consideras que tu esposo no es capaz de asumir esa responsabilidad, en primer lugar te quiero decir que vos lo elegiste y lo elegiste para siempre. ¿Se alcanza a ver mi anillo ahí? Sí, ¿verdad? ¿Está? Ok. Va a ser 28 años que está puesto en ese dedo, símbolo de un compromiso. Me eligieron eh, y no hay posibilidad de arrepentimiento. Esto ya está sellado delante de Dios. Así que, en primer lugar, lo elegiste al gordo, lo elegiste al flaco, al alto, al petizo, mujer, y lo elegiste porque en algo viste, algo entendiste y entendiste que te comprometías con él delante de Dios y lo amaste, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, déjalo ser lo que Dios quiere que él sea en cuanto al concepto de autoridad. En segundo lugar, si desconfías de tu marido que no es capaz de asumir una responsabilidad que Dios le está delegando, en realidad no desconfía de tu marido. En realidad lo que estás haciendo es desobedecer a Dios en una instrucción clara de cuál es su voluntad. Esto es para que lo podamos pensar claramente, ¿no? Y a los maridos que a veces esquivamos este concepto de ocupar el lugar que Dios nos da, pues quiero decirles que nuestras mujeres necesitan que ocupemos el lugar de autoridad. Otra frase que no sé si empuja o manipula, pero la escucho mucho, es mujeres que dicen, es que mi marido no toma ninguna decisión, es que mi marido no dice nada, es que lo tengo que hacer yo porque si no lo hago yo, él no lo hace. Bueno, otra vez apelo al diálogo, al entender los roles, ¿está? Que cada uno cumple delante de Dios. ¿Bien? Así que a los maridos ocupen su lugar y a las esposas déjenlo ser cabeza de hogar, si no, no. Si estamos siempre con el chaca, 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 chaca o manipulando sus decisiones o presionando bueno, otra frase que escucho muchas veces, y vos que sos cabeza del hogar, decí algo, hace algo. Y, y que el varón se asusta más que tomar partido, ¿ok? Apelo otra vez a la comunicación, a la oración, a la planificación, a la confianza y a los objetivos comunes del matrimonio. El Espíritu Santo va a hacer lo que tenga que hacer para que cada uno cumpla su rol. ¿Sí? José, Sí, y, Walter. y, y es algo que siempre es voluntario, es decir, es el consejo que Dios le da a las mujeres. No es que el hombre tiene que imponerse o decirle o te sujetas, no, es una decisión de ella. Es, es como si fuera una instrucción, un gran desafío, eh, porque a la mujer le conviene. El Señor se lo está explicando.
El tema es que en medio del conflicto por ahí no es tan fácil de entenderlo o asumirlo o correrse de la posición, ¿no? Del conflicto. Pero es el diseño de Dios. No, no le tengamos miedo a esto, ¿está? Pero vuelvo a decir, recordemos, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Ese es el contexto en el cual esto fluye. La plenitud del Espíritu Santo hace que esto fluya. No quien grita más fuerte, no quien tiene más fuerza, no quien usa la palabra para especular. Soy yo el que manda. Ok. Un concepto interesante también. Las novias no deben sujetarse a sus novios. ¿Ok? Son tiempos distintos. Las novias y los novios están sujetos a sus padres hasta el día de su boda. ¿Bien? Y quiero hablarle a los novios y a las novias, un segundito. Entendiendo, antes de casarse, este concepto de sujeción de las casadas respecto de su marido, es el mejor momento para madurar el concepto, entenderlo, y cuando lleguen al momento de este compromiso de dar el sí, ¿ok? Entender delante de Dios la magnitud del compromiso que están alcanzando. Y créanme que es bueno. Y uso palabras del Génesis. Vio Dios que era bueno y lo bendice. ¿Está? Muy bien. En el diseño de Dios, Cristo es cabeza de la iglesia y el hombre cabeza de su mujer. ¿Bien? Hago un paréntesis ahí, porque a veces se usa mucho cerca de esta frase, de estos conceptos, otro pasaje que dice la mujer calla en la congregación. Eso no tiene nada que ver con esto. ¿Está bien? Sería otra charla muy distinta, pero aquí solamente quiero volver a reflejar este concepto. Esposas y maridos, ¿está? Esta sujeción es en ese entorno y en ese contexto. ¿Bien? Cuando se intercambian los roles y el marido no está siendo cabeza del hogar, o lo que alguna vez hemos charlado como el sacerdote en el hogar, en esta autoridad delegada por Dios, créanme que hay frustración de ambos, del marido de no poder hacerlo, de la mujer de no poder contar con un marido que sea autoridad en todo esto, y eso termina perjudicando profundamente el matrimonio. Hay mucho sufrimiento y en general terminan divorciados o separados en el mismo techo llorando sueños destrozados. Puse ahí, porque cuando uno se casa para cumplir o alcanzar un montón de sueños. Por eso es tan importante que cada uno entienda y cubra su rol. Me voy al Génesis otra vez. A Adán se le hizo una ayuda idónea, una compañera. No somos iguales, somos varón y mujer y somos complemento. Ahí somos uno y ahí a objetivos comunes, únicos, a luchar juntos toda la vida. ¿Está? Ese es el concepto eh, del matrimonio al que Dios le está hablando. Y a la mujer le dice, tu voluntad es de tu marido. ¿Está bien? Pero también al marido le dice prácticamente lo mismo. ¿Está? Entonces, por favor, entendamos esto que es una bendición para el matrimonio, porque esto habla de la unidad, esto habla de caminar juntos, de obtener objetivos comunes. Un punto, y me salgo un poquito de mi esquema, pero lo quiero decir. Muchas veces el rol de sumisión en el matrimonio tiene que ver con quién gana más o quién gana menos. Y eso también nos saca de la voluntad de Dios absolutamente. Porque esto de que las casadas estén sujetas a su marido no tiene nada que ver si la esposa gana más que el esposo. ¿Está bien? Tiene que ver con la autoridad delegada por Dios al matrimonio y en el matrimonio. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante que la economía de la familia no rompa el concepto de Dios, sino que se complemente. Muy bien. Quiero avanzar. Aquí estoy. ¿Alguien tiene duda que Cristo es cabeza de la iglesia?
No, ¿verdad? Entonces, no reneguemos de todo lo demás. Y para ir terminando hoy, quiero hablar de que nadie puede ser cabeza ni autoridad si no ha aprendido a estar en sujeción. Entonces, ningún varón asume este rol si no aprendió a estar primero él en sujeción. Y como dijo Gladys, este concepto de sometimiento, de sujeción, tiene mucho que ver con un concepto militar que era muy común en la época, donde nos ayuda a estar bajo mando de otra persona, organizados con un objetivo común, ¿sí? Ahí Mateo 8, si lo leyéramos, ¿se acuerdan del centurión que le pide al Señor que sane eh, a ay, se me fue el tema, al hijo era, ¿verdad? O a un siervo, bueno, No, el y criado. Al criado. al criado, Criado. ¿está? El siervo era así. Y le dice que solo dé la palabra, porque él es un hombre de autoridad y sabe que si él dé la palabra es suficiente, que el centurión no es digno de que Jesús vaya hasta su casa, sino que con que solo diga la palabra, él ya reconoce la autoridad y que la palabra se va a cumplir. Bueno, le recomiendo leer este concepto de que el centurión está en autoridad, pero también reconoce la autoridad de que está más arriba. Y nos va a ayudar a entender si yo después, porque el centurión al estar en autoridad daba órdenes a 100, ¿está? A 100 jefes. Entonces, él entendía perfectamente el concepto de autoridad y a eso se refiere esto, eh, de que yo voy a ser autoridad cuando primero aprendí a estar sujeto. Por eso también la Biblia dice que en la obediencia hay bendición. No siempre me gusta obedecer lo que no me conviene, pero sí, otra vez, la palabra nos dice que allí hay bendición. Muy bien. Avanzo un poquito con el concepto de protector, salvador. También se traduce como protector. Cristo es protector y salvador de la iglesia y el marido en su rol de autoridad protege a la mujer. Así que eso sí, mujeres le pueden decir al marido, necesito sentirme protegida y segura por vos, ¿sí? Tu mujer es tu propio cuerpo, no la maltrates. Si el cuerpo tiene problemas, seguramente el problema viene de la cabeza, ¿está bien? O sea, eso también refleja este concepto de autoridad. Yo puse ahí que meditáramos en esto, pero quizás lo pueden hacer personalmente charlando de qué cositas, o a lo mejor la esposa sujeta no ha podido comunicar o hablar con su marido en cuestiones que le gustaría sentirse más protegida, más sana, más cuidada, y vale la pena charlarlo, ¿sí? La iglesia se sujeta a Cristo y la mujer se sujeta a su esposo en todo. ¿Qué significa en todo? El parámetro tiene que ver en el temor del Señor. Todo lo que esté dentro del temor del Señor, no hay mucha opción. ¿Está? Es en todo. Es en todo. Como dije antes, Dios nunca te pediría que hagas algo pecaminoso. Bueno, el marido tampoco le debería pedir nunca a su esposa que haga algo pecaminoso. Si el esposo se está abusando, tomando una posición dictatorial, digamos así, una posición dominante, no se trata de eso. Ahí no está el concepto del sometimiento. Si tu esposo está borracho, drogado, o abusa sexualmente, o es violento, o daña la integridad física de la mujer, ahí tenemos que salir corriendo a denunciar la situación. No solo bajar la cabeza y someterse, porque la Biblia no está diciendo esto, ¿eh? La autoridad delegada al marido es responsabilidad, no una autoridad ni para golpear ni para cometer abusos. ¿Sí? Muchas veces las mujeres no se animan a salirse de un entorno dañino como este, tan nocivo, quizás por cuestiones económicas, quizás por los hijos, pero la instrucción en el sujétense en todo no cubre violencia sobre la mujer, y usted ya se imagina todo lo que eso implica. ¿Está bien? El mandato para el hombre es que ame a la mujer. Así que todo concepto de autoridad delegada sobre el hombre tiene su paralelo y su fortaleza en que debe amar a su mujer. El versículo 25 dice, marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Menos de eso
no sirve. Entonces, a la hora de tomar decisiones basado en esta autoridad delegada, todo el contexto en el que se toma es en contexto de amor, amor de servicio, de entrega. Así que otra vez, la relación del sometimiento es recíproca. Yo me someto a tu autoridad porque vos me estás amando y sirviendo. Y todo el tiempo está trabajando este concepto, ¿sí? Cierro hoy con este concepto, que tiene que ver con un versículo que está más adelante, ¿ves? Me voy al final del capítulo, el 33, que no lo adelanto simplemente ahora para hacer un cierre al tema de la mujer. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. En este concepto que estamos viendo, Dios le pide al marido, versículo 25, que ame a su mujer. Que la autoridad que le ha delegado es para que ame a su mujer, le dé protección, servicio y la cubra. ¿Está? No para que dé órdenes y esté sentado en la punta de la mesa gritando, quiero comida, tráigame esto. O sea, no se trata de eso. ¿Ok? Al varón, Dios le pide, le delega autoridad, pero sí incondicionalmente le pide que ame. Se me acabó. ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, sí, tuve como un bajón de luz. Y a la mujer le pide que respete a su marido. Quiero que se vayan a la próxima clase entendiendo dos conceptos. Varón, ame a su mujer. Mujer, respete a su marido. Quizás las dos cosas específicamente que nos cuestan es al varón amar incondicionalmente. La mujer sabe amar incondicionalmente a su esposo, a sus hijos, sabe amar. Es como que natural y espiritualmente ama incondicionalmente. Al varón, Dios le tiene que pedir que aprenda a amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero a la mujer le pide que aprenda a respetar a su marido, que le dé el lugar a su marido. Y a la mujer le voy a decir una cosa: nadie va a respetar a tu marido como lo hagas vos. Si vos públicamente lo pones en vergüenza a tu marido, lo expones en lo más básico o en lo más íntimo, bien, nadie va a respetar a tu marido. ¿Ok? Varones, aprendamos a amar. Mujeres, aprendan a respetar. Estos dos principios los dice el Señor y los desarrollamos en la clase que viene. ¿Alguna preguntita? ¿Algún concepto? ¿Algo más? Si no, cerramos aquí la clase. Solo que hay una frase que me gusta: el respeto es en presencia y en ausencia. Ah, qué hermoso, me encantó. Exactamente. Porque en un grupo de varones o en un grupo de mujeres parece que tuviéramos permiso para no respetar o para decir cualquier cosa. Muy bueno, ¿eh? Me encantó. Exactamente. Muy bien.